Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Dios nos bendiga en este día. Damos gracias al Señor que podemos tener nuestro servicio y estamos contentos porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios se va a mover en nuestras vidas de una manera especial. Sin más, vamos a orar y encomendar este servicio al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, que tu presencia se haga latente en nuestros corazones.
que a nosotros escuchar las alabanzas y escuchar tu palabra, seamos edificados en tu nombre. Bendice a cada hermano y a cada hermana, a cada familia en sus hogares, a todos aquellos que nos están viendo, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu poder, que ellos puedan ser animados, alentados y edificados en el nombre de Jesús. Encomendamos todo este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Adoremos al Señor en este día. Bendiga. Damos a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por un día más de vida y esta bendición que nos permite estar nuevamente con ustedes. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Queremos abrir nuestros ojos a la disposición del Señor para que el Señor siga derramando bendición hasta que sobreabunde nuestras vidas. Aleluya. Cantamos con regocijo. Abre mis ojos, oh Cristo. Aleluya. Adoramos, Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Sí, Dios, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama una vez más, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Oh, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Oh sí, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Decimos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Señor, queremos verte, Jesús. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo eres tú, Jesús. Aleluya.
Gracias, Señor, por este tiempo. Aleluya. adoramos, Nos gozamos en la presencia de papá. Gracias, Poderoso Jesús. Dios es un Dios de maravillas. Dios. Aleluya. No Gracias, nos Señor. cansamos de adorarte, Jesús. Gracias, Señor. De bendecir tu santo nombre, aleluya. Gracias, Señor. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Muéstranos, Señor, tu voluntad, aleluya. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejes.
fidelidad, Señor. Tú eres maravilloso, misericordioso, Jesús. Aleluya. Santo eres Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dios de maravillas, poderoso Dios. Gracias, Rey, aleluya. Tú eres bienvenido a nuestro hogar, Jesús. Donde quiera que estemos, Señor, dile al Señor, bienvenido, aleluya. Espíritu Santo, te adoramos, Jesús. Donde quiera que estés en este momento, aleluya. Dile al Señor, bienvenido, aleluya. Santo Jesús. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y nuestra adoración. Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrona que nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abre el cielo. Se abre, tu reino se mueve aquí, venga aquí en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
adorando al Señor con una alabanza que sabemos que es de mucha bendición en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Y sé que también es de bendición para cada uno de ustedes. Y Aleluya. Te adoramos. aunque el temor a veces llega a nuestras vidas, sabemos que Dios Dios, Jesús. está siempre presente con nosotros, de nuestra mano, diciéndonos que Él está con nosotros. Y aunque lleguen fuerzas, a veces sentimos como que no son suficientes, pero hay unas fuerzas que son sobrenaturales. Yo digo que cuando vienen de parte de papá, de parte de nuestro Dios, es así que no se acaban. Y realmente cuando levantamos las manos al cielo, algo grande sucede. Y es a lo que me refiero con esta alabanza. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. ¿Qué pasaba si las bajaba? Si las bajaba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, Aarón y Hur al cielo sus manos subían. El pueblo la victoria obtenía. Y tú me preguntas, Me preguntas a mí, ¿quién levanta mis manos? si necesitas en esta hora, Necesito levántala con fe. Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Si las bajaba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, para mí al cielo sus manos subían. El pueblo la victoria obtenía. Y tú me preguntas a mí, ¿quién levanta mis manos? Yo necesito alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, 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 adorarle. Alguien que me ayude a adorarle, 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 adorarle. Si todavía te queda pulso, todavía hay una esperanza. Mientras hay vida, mientras hay vida y esperanza. Sí, Señor. si todavía te queda pulso, todavía hay una esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Jesús, levanta tus manos. Sí, amén. Aleluya. Él es fiel. Que el Señor les continúe bendiciendo.
Buenas tardes, Dios me lo bendiga a todos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 126 y la palabra de Dios dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Navet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dios me lo bendiga a todos y saludos a todos, los extrañamos, esperamos verlos pronto. Y hasta aquí sea la bendición de su palabra. Hola amigos, te amamos. Como anillo de boda, como fotos de amor, tu amor permanente por la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Siempre has sido fiel, siempre lo serás, tú no cambiarás. Y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Al huérfano adoptas, los llenas con tu amor, al débil levantas, los llenas de valor, me haces más como tú, me vistes de esplendor, de blanca pureza, a tu novia vistes hoy, libre de dolor, todo condenación, conocida por quien es, y te cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán, te alabarán, te alabarán. Todos una voz te cantan, santo, digno Dios, te alabarán, te alabarán. Todos una voz te cantan,
Señor en este día y queremos hacerlo en el Salmo 137 desde el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Este Salmo 137 refleja la tristeza que estaba pasando el pueblo de Israel mientras estaba en la cautividad babilonia. Según aprendemos en la historia bíblica, esa cautividad duró 70 años y fue un evento importante porque todas las profecías del Antiguo Testamento que tenían que ver con el exilio, el regreso y la restauración de la nación judía se cumplieron. Es por eso que cuando miramos estas palabras del Salmo 137, vemos un cumplimiento profético no solamente de la cautividad, sino también de la liberación del pueblo de Israel en esa cautividad. Este cautiverio babilónico, aunque fue muy triste, aunque fue muy difícil, al final tuvo un impacto muy significativo sobre el pueblo de Israel. Y les explico por qué. Y es que una vez que ellos fueron liberados por el Señor 70 años después y pudieron regresar a la tierra, hubo un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Y también el templo donde ellos querían adorar fue reconstruido. Algo que había sido gran tristeza terminó siendo de gran bendición. Yo quiero en esta hermosa tarde recordarnos que aunque nosotros nos encontremos en un efecto de cautiverio, aunque nos encontremos en situaciones donde parezcamos que somos exiliados de las circunstancias, queremos aprender a sobrevivir en Babilonia. Y este es el mensaje, este es el título del mensaje que yo quiero predicarte en esta tarde: sobreviviendo en Babilonia. Y lo queremos hacer leyendo este Salmo 137. Sabemos que comienza diciendo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos estaban tristes, ellos estaban desolados, ellos estaban amargados, acordándose de su vida pasada, llorando al lado del río de Babilonia. Había una falta de fe, había una falta de esperanza, había una falta de mover profético dentro del pueblo, dentro de los cautivos, entre los cautivos y los exiliados. ¿Por qué? Porque ellos estaban experimentando una falta de deseo de soportar lo que estaba pasando por medio de la fe. Ellos estaban siendo abrumados por las circunstancias. El pueblo no había aprendido la lección de que había que hacer la voluntad de Dios, aún en medio del momento más difícil que estaban viviendo. Ellos tenían que seguir adelante por medio de la fe. Es por eso que nosotros aprendemos de este pasaje bíblico que el pueblo de Israel, estos cautivos, habían caído en una parálisis espiritual. Ellos estaban llorando, estaban sentados ahí junto al río, ellos estaban acordándose de su vida pasada, de la gloria pasada del pueblo de Israel, y no se estaban enfocando en lo que Dios pudiera estar haciendo aún en medio de la cautividad. Es por eso que yo te insto en esta hermosa tarde a que recuerdes que el Señor puede aún estar haciendo grandes cosas en medio de las circunstancias adversas que tú y yo podamos estar pasando. Aunque quizás todo parezca estar perdido, aunque quizás todo parezca que no tiene solución, Dios todavía se puede estar moviendo en medio de esas adversas circunstancias. Ellos estaban allí deprimidos, en medio de una parálisis espiritual. ¿Qué quiere decir parálisis espiritual? Donde no hay movimiento espiritual, donde no hay crecimiento espiritual. Y entonces ellos no pudieron aprender la lección en ese momento de que tenemos que hacer lo que podamos para mantener la fe. El Señor ha prometido darnos fuerzas, darnos de su poder para que nosotros podamos mantener la fe. Si nosotros somos capaces de mantener la fe en medio de cualquier circunstancia, seremos capaces de sobrevivir en cualquier exilio, en cualquier Babilonia espiritual que nos encontremos. Y eso es muy importante que recordemos. Aunque el pueblo de Israel
Estaba en medio de un exilio, en medio de extranjeros, en una tierra extranjera, ¿verdad? Había alguien en medio de esos exiliados, en medio de esos cautivos, que no se había dado por vencido. Y estoy hablando de Ezequiel. Sí, Ezequiel. Se estaba preparando Ezequiel. Antes de irse cautivo a Babilonia, se estaba preparando para ser un sacerdote del templo, que era un ministerio muy renombrado, un ministerio muy importante en el pueblo de Israel, y él estaba preparándose cuando de pronto los babilonios vinieron y atacaron y se llevaron a todo el pueblo cautivo, y entre ellos se llevaron a Ezequiel. Sus planes fueron cambiados abruptamente. Y después de estar 5 años en cautiverio, el Señor le da un llamado a servirle, un llamado a permanecer fiel. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es el llamado que Dios te está haciendo, aun cuando tus planes han sido abruptamente cambiados? Aun cuando tus ideas fueron abruptamente transformadas, cuando tus ambiciones, tus deseos, tus sueños han sido cambiados completamente. Yo te pregunto en esta tarde, ¿podrás tú levantarte y decirle al Señor, Señor, aunque yo no tenía nada de lo que está pasando en mis planes, yo quiero servirte? Porque Ezequiel, aunque todo acerca de su vida había cambiado, aunque él soñaba con ser un sacerdote de Jehová, aunque él soñaba con estar en la presencia de Dios en el templo, allí en el lugar santísimo, ofreciendo sacrificios por el pueblo, de pronto ese ministerio hermoso, esos planes lindos, esos sueños que él tenía, se vinieron a tierra, fueron despedazados, y ahora era nada más que un esclavo, un exiliado, un cautivo en tierra extraña. Sus planes fueron cambiados. ¿Cómo estás tú manejando los cambios de planes que han ocurrido en tu vida? ¿Cómo tú estás lidiando con las cosas que han pasado últimamente en tu vida? Lo que querías hacer ya no estás haciendo y has sido forzado a permanecer de una manera que no esperabas permanecer. Déjame decirte algo, aunque tú tenías sueños para tu vida, el sueño de Dios para tu vida es mejor y es mayor porque está lleno de la presencia del Señor. Dios llamó a Ezequiel en medio del cautiverio y le cambió su ministerio, le cambió sus sueños y lo llamó a ser profeta, a hablar palabra de Jehová a los cautivos, a ministrarle a un pueblo que estaba desanimado, a un pueblo que no sabía qué iba a ocurrir, a un pueblo que quizás estaba escuchando historias no verdaderas o augurios no muy alentadores. A ese pueblo el Señor llamó a Ezequiel a ministrar. Quizás como a nosotros Él nos está llamando individualmente y colectivamente a ministrarle a una gente, a un pueblo, a personas que han perdido quizás la fe. Dios nos está llamando como iglesia, como cristianos, como familias, a abrazar a esta gente y decirles, hay esperanza en Dios. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios llamó a este hombre a liderar en medio de su generación, a marcar la diferencia en medio de su generación, porque el llamado que Dios había puesto en sus manos era un llamado para proclamar al pueblo que había que sobrevivir en medio de Babilonia, que había que sobrevivir en el nombre de Dios, en medio del exilio, en medio de la tristeza, en medio de la falta de esperanza. Yo te pregunto y me pregunto a mí en esta hora, ¿cómo nosotros vamos a vivir en medio de lo que estamos pasando para que Dios sea glorificado? Yo creo que el principal objetivo de la vida de un creyente es vivir de tal manera que Dios sea glorificado y que Dios sea exaltado. ¿Sabes qué? La fórmula más importante es la de mantenernos pegados a Dios, mantenernos cerca de Dios, mantenernos enfocados en Dios y no olvidar nunca que el Señor tiene el control de todas las cosas, aunque todo parezca no tener solución, aunque las cosas hayan que posponerlas, aunque las cosas no puedan ocurrir de la manera que queremos que ocurra. Tenemos que sobrevivir en Babilonia, tenemos que ser capaces de vencer este tiempo de exilio social, espiritual, laboral, escolar, de cualquier tipo. Tenemos que ser capaces de seguir adelante en el nombre de Jesús. Ezequiel rehusó estar llorando junto al río.
Él rehusó gastar su energía y su tiempo lamentándose sin parar. Él quiso marcar la diferencia y lo que hizo fue enfocarse en la presencia del Señor. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Escuche bien, él estaba en medio de los cautivos. Él era parte de ese pueblo, pero no imitó lo que hacía el pueblo. No siguió los pasos del pueblo, esos pasos de amargura, pasos de quizás no estar confiando en el Señor. No, aunque él estaba en medio del pueblo, él decidió ser diferente. Y yo creo que Dios nos está llamando a eso como pueblo del Señor, como hijos de Dios, como hijas del Señor, a que nosotros marchemos adelante, sí, y estamos rodeados de un pueblo que quizás ha perecido espiritualmente o no tiene esperanza, pero nosotros como hijos del Rey, como profetas del Señor, tenemos que marcar la diferencia y estar atentos a lo que Dios pudiera estar hablando. Es por eso que dice la palabra del Señor que aunque él también estaba junto al río, los cielos se abrieron y él vio visiones de Dios. Mientras estaba junto al río, él vio la presencia del Señor y el Señor le habla a Ezequiel. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que vio Dios en este hombre? ¿Qué fue lo que Dios vio en este hombre que fue diferente al espíritu de los cautivos? Bueno, lo que yo creo que el Señor pudo ver en Ezequiel fue un espíritu sobrio, controlado, enfocado, alguien que no había entrado en pánico, alguien que no se había rendido, alguien que en medio del sufrimiento supo enfocarse en el Señor y le dijo: Señor, mi vida está en tus manos. ¿Podrás tú hacer lo mismo en esta hora, en medio de lo que estás pasando? ¿Podrás tú y podré yo dejar de enfocarme en mí, en mi comodidad, en lo que no puedo hacer y decir: Señor, úsame para tu gloria? Bendice a mi familia para tu gloria. Bendice a la iglesia de la cual soy parte para tu gloria. Ayúdame, Señor, a ser de bendición a otros. Ezequiel no estaba enfocado en sí mismo. Él estaba enfocado en los cautivos. Él estaba enfocado en los familiares, en los amigos, en los coterráneos que él tenía, que estaban pasando por un momento difícil. Él era alguien que no se enfocó en su propio placer y en su propia comodidad, sino que él dijo: ¿cómo, Señor, tú me puedes usar para ministrar a este pueblo? Es por eso que el Señor le dio visiones, es por eso que el Señor le dio revelaciones y es por eso que el Señor quiso usar a este hombre de Dios. Ahora, un error grave que cometieron los cautivos fue el que leemos en la palabra del Señor cuando ellos dicen: y colgamos nuestras arpas. Ellos colgaron sus arpas. En otras palabras, ellos, debido a la amargura y al desánimo, decidieron dejar de adorar a Dios. Algo que es un error grave, el dejar de adorar a Dios porque había amargura en sus corazones. Yo te aliento y te animo en esta hermosa tarde a que no importa lo que estés pasando, nunca dejes de adorar al Señor. Nunca dejes de bendecir el nombre del Señor. El salmista dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El salmista sabía que pasara lo que pasara, él tenía que seguir dando a Dios gloria. Es por eso que estos cautivos cometieron el error de dejar de adorar a Dios. Ellos colgaron sus arpas en esos árboles. Es como si hoy los cristianos que se desaniman guardan sus Biblias y dejan de ir a la iglesia, o dejan de congregarse, o dejan de participar de las actividades de la iglesia. Esa no es la solución. A eso no es lo que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que sigamos siendo parte de su pueblo. Es por eso que Ezequiel recibió visiones frescas de parte de Dios. Es por eso que el Señor decide usarle para su gloria. No porque no tenían templo, tenían que dejar de adorar. Ellos no estaban en Jerusalén, no había un templo cerca, no estaban en el templo hermoso que ellos tenían porque habían sido llevados a un país extraño. Sin embargo, eso no quiere decir que tenían que dejar de adorar, y quizás nosotros tenemos que aprender de eso. No porque no podamos estar en la iglesia físicamente, tenemos que colgar nuestras arpas. No cuelgues
tus arpas. No dejes de adorar aunque no estés en el templo. Sigue alabando al Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos. Dios habita en el corazón de su pueblo. La fe es nuestra identidad. La fe es lo que nosotros tenemos como pueblo del Señor, que nos ayuda a seguir adelante. No dependamos del templo, dependamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué enfocarse en dónde o cómo? Sino tenemos que enfocarnos en por qué adoramos. Adoramos porque somos un pueblo. Adoramos porque esa es nuestra identidad. Somos un pueblo que adora en el nombre de Jesús. Solamente por medio de la adoración podremos nosotros sobrevivir en Babilonia. Podemos nosotros sobrevivir en medio del exilio espiritual, social que podamos estar enfrentando. Es por eso que la palabra es clara cuando en Juan 4 el mismo Jesús le dice a los discípulos: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es por eso que tenemos que entender que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre, el Dios de los cielos, el Rey de reyes, el Señor de señores, está buscando un pueblo adorador, no un pueblo que se lamente, no un pueblo que se desaliente, un pueblo que quiera seguir adorando en su nombre. ¿Y qué es un verdadero adorador? Bueno, ahí lo dice, ahí mismo en el versículo 23, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu? Bueno, es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Es cuando tú estás lleno de la presencia de Dios. Es cuando nos vaciamos de nosotros mismos, nos vaciamos de nuestros planes, nos vaciamos de nuestras ambiciones, nos vaciamos de nuestros deseos y decimos al Señor: llena nuestras vidas, solamente queremos saber de ti. Cuando te adoramos en el Espíritu, cuando te adoramos, Señor, dándote a ti el primer lugar, cuando damos fruto espiritual en tu presencia, son adoradores en el Espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir adorador en verdad? Alguien que adora en verdad quiere decir alguien que tiene la adoración como un estilo de vida. No es una profesión, no es una obligación, es un estilo de vida. Alguien que adora al Señor en cualquier lugar, porque el Señor es espíritu y Él está donde sea y en cualquier circunstancia podemos seguir adorando al Señor. Eso es un adorador que adora en verdad, alguien que adora de corazón. Es por eso que no podemos permitir que el exilio que podamos estar viviendo, o si somos cautivos de cualquier circunstancia, tenemos que seguir adorando al Padre en espíritu y en verdad. No es fácil, pero el Espíritu Santo nos ayudará si nos ponemos en sus manos a adorarle en espíritu y en verdad. Solamente la adoración es el poder que nos ayuda a seguir adelante. Ese acto de fe, esa disciplina espiritual de adorar al Señor es lo que nos mantiene agarrados por la fe, agarrados al Señor, allí junto al Maestro, caminando con Él en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que el Padre busca gente especial. Él no busca gente que tengan otras cualidades que no sean verdaderos adoradores. ¿Estás tú siendo un verdadero adorador en estos tiempos? ¿Estoy yo siendo un verdadero adorador en estos tiempos? Él no busca a nadie más, sino a verdaderos adoradores. Gente que conocen la presencia del Señor. Porque los verdaderos adoradores son los únicos que pueden entender los tiempos que estamos viviendo. Son los únicos que pueden decir: en medio de todo, yo voy a seguir adorando y yo voy a dejar que el Señor me use como instrumento poderoso en sus manos. Dice la palabra que estos judíos, al final casi del Salmo o a mitad del Salmo, estaban diciendo: y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Sus propios enemigos, aquellos que le habían traído cautivos, le pedían también: canten algo de Sión.
canten algo de las alabanzas a su Dios. Y ellos se rehusaron. Y ellos respondían, ¿cómo ustedes quieren que cantemos si nuestro espíritu está amargado y apagado por el sufrimiento? ¿Sabes qué? Yo creo que el haber cantado canciones al Señor en presencia de esos angustiadores no hubiera sido una mala idea. Porque nosotros no podemos dejar de cantar porque nuestros enemigos nos estén persiguiendo. No podemos dejar de adorar porque encontremos oposición. Al contrario, tenemos que demostrarle a nuestros enemigos que somos un pueblo de esperanza, un pueblo de paz, un pueblo de victoria. Jesús mismo dijo, oren por los que os persiguen, bendigan a los que os maldicen, porque son bienaventurados ustedes cuando en mi nombre, cuando mintiendo les persiguen. Es por eso que el pueblo rehusó a ganar una gran victoria en ese momento. Yo te pregunto, antes de terminar, algo muy importante. ¿Cómo podemos nosotros continuar alabando al Señor en medio de circunstancias adversas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para seguir siendo adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cómo seguimos amando a quienes están empeorando todo lo que está pasando en este momento? ¿Cómo nosotros podemos seguir siendo pueblo de Dios en medio de tanta oscuridad? Son preguntas importantes, pero preguntas que juegan un papel decisivo en el deseo de nuestro corazón de poder sobrevivir en Babilonia y sobrevivir en el exilio. Yo te pido que en estos momentos cierres tus ojos por un segundo y vamos a orar en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias. No queremos llorar junto a ningún río. Al contrario, queremos meternos en el río de tu presencia. Señor, te damos gracias. Como pueblo, tú nos has llamado, Señor, a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Padre, no queremos colgar nuestras arpas. No queremos colgar esas arpas, que quiere decir, no queremos dejar de adorarte ni bendecirte, sino queremos seguir proclamando tu nombre, queremos seguir gozándonos en tu presencia, queremos ser un pueblo de presencia, un pueblo de adoración, adoradores en espíritu y en verdad. Señor, en el nombre de Jesús yo ruego, tú bendigas a cada persona que nos esté mirando, cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, que tú les bendigas en estos momentos, y si se encuentran en algún tipo de situación, Padre, tú permitas que ellos puedan seguir adorándote en espíritu y en verdad. Señor, que cualquiera que haya pensado en colgar su arpa, en dejar de adorarte y bendecirte, Señor, cambia sus mentes, cambia sus pensamientos. Espíritu Santo, avívales en tu nombre, ministrales en tu nombre, Señor. Que podamos nosotros ver el poder de la adoración, que podamos nosotros levantarnos en el nombre de Jesús, porque tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Danos fuerzas de donde no hay, Señor. Tu palabra dice que tú das fuerzas al caído, que tú, Señor, levanta al débil de rodillas. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti. Padre, te doy gracias porque en medio de todo tú estás con nosotros. Somos un pueblo no de huérfanos, sino de hijos e hijas que conocen de la presencia de Dios. Llévanos adelante, Señor. Derrama tu gloria en nuestras vidas de una manera especial. Señor, habla a tu pueblo en esta hora. Habla a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.